Buenas noches, bendiciones a todos. Hoy queremos compartir una porción de la palabra de Dios que está en el libro de Mateos, el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 12, que es el conocido Sermón del Monte. Y aunque es un sermón bien conocido y del cual se ha hablado infinidad de veces, nunca está de más volverlo a tocar porque son enseñanzas que nos refrescan la voluntad de Dios y la intención de Dios para nosotros como creyentes, como discípulos de Jesucristo. Y aquí en esta porción de la palabra, Jesús les predicó un sermón a una multitud de personas que estaban allí. Pero yo quería hacer notar, porque el objetivo del Sermón del Monte era darle consuelo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel estaba conquistado y dominado por los romanos. Era un pueblo que, dadas esas circunstancias, era un pueblo oprimido, era un pueblo donde la justicia no era la mejor, era un pueblo donde la economía no era la mejor, lo que significa que eran muchos de ellos, la gran mayoría, era un pueblo pobre, era un pueblo sufrido, era un pueblo que estaba atravesando circunstancias sociales y personales bien difíciles. Y entonces, en estas condiciones es que Jesús les predica el Sermón del Monte, que se conoce como las bienaventuranzas. Porque aquí Jesucristo lo que intenta es poner en el espíritu de las personas que lo estaban escuchando allí, de que todas las situaciones adversas que pasamos en esta vida, Dios se va a encargar de darnos una recompensa espiritual por esos sufrimientos, por esos contratiempos que tenemos que atravesar. Que lo que estábamos pasando, lo que estaban pasando ellos, lo que podamos estar pasando nosotros, tiene una recompensa celestial, tiene una recompensa espiritual, tiene una recompensa divina. Si permanecemos fieles a la palabra de Dios y cumplimos con estos requisitos que Jesús enumeró aquí. Y comienza el sermón diciendo que Jesús, viendo la multitud, subió al monte. Jesús no hizo esto para separarse ni para apartarse de la multitud, sino para que toda la multitud pudiera recibir el mensaje, porque Él subió al monte, no a un bosque, sino a una elevación pequeña, para desde ahí poder predicarle a todas las personas. Y entonces vinieron a Él sus discípulos. Es importante esto, Jesús subió al monte, pero sus discípulos tenemos que venir a Él para estar bien cerca de Él, prestando atención a cada una de sus instrucciones. Los discípulos de Jesús tenemos que estar a los pies de Jesús, siguiendo las enseñanzas de Jesús. Y entonces dice el versículo 2 que abriendo su boca les enseñaba. Jesús comenzó a enseñar. Todo lo que Jesús dijo son enseñanzas. La palabra más sencilla, la palabra que pueda parecer más inofensiva, más tranquila que pueda haber dicho Jesús, es una gran enseñanza. Por eso tenemos que prestar atención a cada una de las palabras que Jesús pronunció en esta tierra. Y en el versículo 3 ya comienza las bienaventuranzas y dice, bienaventurados los pobres en espíritu. En otras ocasiones he mencionado que una persona bienaventurada es la que disfruta del favor de Dios, es la que disfruta de la bendición de Dios. Así que los pobres en espíritu, ¿qué cosa es una persona pobre en espíritu? No es una persona significante, no es una persona sin planes en la vida, no es una persona
que esté, que pase desapercibida, que no tengas planes, que nadie le ponga atención. No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a las personas que sean capaces de comprender nuestra pobreza espiritual delante de Dios. Tenemos que entender que nosotros espiritualmente no tenemos nada que mostrarle a Dios. Tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual delante de Dios, para que entonces Dios pueda poner en nosotros de su espíritu. Tenemos que reconocer que nosotros espiritualmente no tenemos nada que mostrarle a Dios, para que entonces Dios pueda darnos de su Espíritu Santo todo lo que necesitamos. Porque los pobres en espíritu son aquellos que entienden que tenemos que renunciar a nuestro ego y mostrar el carácter de Jesús, para que entonces de nosotros, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de nosotros es el reino de los cielos, si somos pobres. Porque para poder tener acceso al reino de los cielos, no podemos enarbolar nuestro ego, nuestras opiniones, lo que nosotros queremos, lo que a nosotros nos parece, sino como dice Dios que debe ser. Tenemos que reconocer nuestra pobreza espiritual, para que Dios pueda mostrar en nosotros su grandeza espiritual. Tenemos que vaciarnos de nosotros para llenarnos de Dios, para llenarnos de Jesús, para llenarnos del Espíritu Santo. Y entonces así es que lograremos que el reino de los cielos sea para nosotros. En el versículo 4 continúa con otra bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el original, en los escritos originales antiguos, la palabra que Jesús utilizó aquí del verbo llorar es en el tiempo pasado, porque específicamente lo que Jesús le estaba diciendo allí a los judíos era que no es tan solo llorar por el presente, sino llorar por nuestra situación de separación delante de Dios. Tenemos que llorar porque a causa de nuestras actitudes muchas veces equivocadas estamos separados de Dios. Bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que entienden, bienaventurados los que están tristes, bienaventurados los que sufren, porque hay una separación entre nosotros y Dios, que la única forma que tenemos de eliminarla es conocer a Jesucristo. Bienaventurados los que lloran, porque temen estar separados de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque la vida es difícil. Pero dice la Biblia que ellos recibirán consolación. Dios nos va a consolar, todos nuestros llantos serán consolados por el amor de Dios, por la bendición de Dios, por la mano de Dios. Pero tenemos que llegar a Dios llorando de arrepentimiento, llorando quebrantados, para pedirle a Dios que nos perdone, que Dios vea nuestro llanto más sentido delante de Él, por nuestra tristeza de estar separados de Él, para que Él nos acoja, nos pueda perdonar y nos pueda traer hacia sí y establecer una relación de cercanía con Dios. Bienaventurados los que lloran. No tengas miedo de llorar, no tengas pena de llorar. Ese llanto Dios lo está mirando y ese llanto Dios lo va a consolar. No tengas miedo de llorar. El llanto no es de cobardes, el llanto es de gente fuerte que enfrenta sus necesidades emocionales, espirituales y sentimentales. No tengas miedo de llorar, pero llora delante de Dios, para que Dios vea tus lágrimas. La Biblia, el versículo más corto de la Biblia dice, Jesús lloró. Jesús ya lloró tu llanto. Pon tus lágrimas en las mejillas de Jesús, que ya Él lloró tu llanto. No llores más, que ya Jesús lloró tu llanto. Pon tu llanto en el llanto de Jesús.
Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. En los dos versículos anteriores, las bienaventuranzas estaban relacionadas con el cielo. Ahora, a partir de ahora, las bienaventuranzas están relacionadas con la tierra. Bienaventurados los mansos. Ser un manso no significa ser un cobarde. Eso es un error. Los mansos no son cobardes. Los mansos son las personas que controlan su fuerza. La mansedumbre es fuerza, poder bajo el control del Espíritu Santo. Una persona mansa no es una persona débil, no es una persona cobarde, sino que es una persona que controla su energía, controla su ira, controla su carácter, controla su fuerza con el poder del Espíritu Santo, para que todo lo que salga de él a través de esa energía, de esa fuerza, de ese poder, glorifique a Dios y no sea un impedimento para la obra de Dios en nuestra vida. Porque dice la Biblia que la ira de Dios, la ira del hombre, no obra la justicia de Dios. Eso es muy importante. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por eso nosotros tenemos que controlarnos. Tenemos que aprender a controlar nuestra ira. Tenemos que aprender a controlar nuestros impulsos para glorificar a Dios con nuestra mansedumbre. Porque ellos recibirán la tierra por heredad. Dios le va a entregar la tierra. Cuando dice la tierra no está hablando de un terreno, no está hablando de una propiedad, está hablando del dominio de las cosas que suceden en tu ambiente terrenal. Dios te lo va a entregar, Dios lo va a poner en tus manos, porque eres un manso. Las personas mansas, con la fuerza bajo control, construyen y edifican. Las personas que no son capaces de controlar su fuerza, su ira, su poder, son destructivas. Por eso es que la tierra por heredad será para los mansos. Hay que ser manso. Dios tiene que ver que tu corazón está controlado. La energía, el poder, la fuerza de tu corazón, de tu vida, está controlada por el Espíritu Santo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Aquí no está hablando de las personas que tienen hambre y sed de justicia porque los está persiguiendo la policía por un delito que cometieron. No está hablando de eso. Está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia por las cosas que suceden en contra de la voluntad de Dios y dañan la integridad física, la manera de vivir de las personas. Está hablando de la justicia divina. Está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia de Dios. Está hablando de los que quieren ver la justicia de Dios manifestarse en todas las personas. Está hablando de los que tienen hambre de que la mano de Dios se mueva. Está hablando de los que tienen hambre y sed de que haya un avivamiento general que traiga a todas las personas a los pies de Cristo. Está hablando de los que tienen hambre y sed de justicia, porque la bendición de Dios cubra a todas las personas, a todos los necesitados. Porque ellos serán saciados. Porque la justicia de Dios inundará la tierra cuando Jesús retorne a levantar su iglesia. Cuando Jesús venga a establecer el reino milenario, toda esta justicia que hemos estado esperando durante nuestra vida se manifestará. Bienaventurados, son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todas las personas, los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, son bienaventurados. Las personas que estas son las características de Dios que habitan en su vida, gozan de la bendición de Dios, gozan del favor de Dios en su vida. Por eso pon atención a lo que está diciendo Jesús.
y aplica estas cosas en tu vida, de manera tal que sea manifiesto en tu vida estas actitudes que Dios demanda de sus discípulos, de sus creyentes. El versículo 7 continúa: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hay que tener misericordia. Misericordia es ayudar a los necesitados, cualquiera que éste sea, lo conozcas, no lo conozcas. Todos conocemos a alguien que necesita algo. Todos conocemos esa persona ya de edad que de una forma u otra tiene cierta carestía. Ayúdalo. Trata de poner un poquito de alegría en la tristeza de esa persona. Dios nos bendice para que seamos un canal de bendición. Dios no quiere que te quedes con nada. Dios no quiere que lo des todo, porque entonces sería lo mismo. Se lo darías todo a alguien, entonces esa persona tendría de todo y nosotros no tendríamos nada. Sería la misma situación, lo que a la inversa. Por eso Dios no quiere que te quedes sin nada. Lo que Dios quiere es que de lo que Él te da, tú compartas para ayudar a otra persona. Porque todos somos hijos de Dios. Y si Dios ve que tú eres un canal de bendición, Él te va a bendecir más abundantemente. Pero si Dios ve que tú eres una persona egoísta, que todo lo tomas para ti y no compartes nada, va a cesar la bendición de Dios sobre tu vida. Porque Dios no ama a los egoístas. Dice la Biblia que Dios ama al dador alegre. Por tanto, ten misericordia de los necesitados. No te quedes con nada, no lo des todo, solamente ayuda. Con lo mínimo, con lo que puedas, pero ayuda. Ten misericordia para que puedas alcanzar la misericordia de Dios. Si eres un canal de misericordia, Dios va a mostrar misericordia sobre tu vida. Si eres un canal de bendición, Dios va a mostrar su bendición más abundantemente sobre tu vida. Bienaventurados los de limpio corazón. Esto habla de justicia. Bienaventurados de aquellos que no tienen el corazón lleno de maldad, lleno de envidia, lleno de rencores. Un corazón limpio, un corazón que todo lo que sale de él son cosas de amor, de paz, de ayuda, de misericordia, de entrega a Dios. Es un corazón que es benevolente con todas las cosas que lo rodean, con todas las demás personas. Bienaventurados los de limpio corazón. Fíjense qué bendición más grande esta, porque ellos verán a Dios. Las personas que tienen un limpio corazón, esas verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este es un versículo muy bonito, es un versículo también muy importante, pero es un versículo muy poco mencionado. Porque lo que escuchamos decir muy a menudo es: yo soy un guerrero. Yo soy un guerrero. Ok, eso no lo vamos a discutir, pero lo que dice la Biblia es que la bienaventuranza es para los pacificadores, no para los guerreros. Porque para poder hacer la paz, tú tienes que estar en paz. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Si en tu vida no hay paz, tú no puedes dar paz. Si estás en guerra, si tú eres un guerrero, lo que te va a rodear es guerra, batalla, contradicción, oposición, encuentro. Y lo que yo leo aquí es: bienaventurados los pacificadores. Nosotros como creyentes tenemos que resistir. Dice la Biblia: bienaventurado el varón que resista la tentación, porque vencida la prueba, heredará la corona de vida. No dice bienaventurado el varón que guerrea, que está en guerra con la tentación. No dice eso. Lo que dice es resistir. Nosotros como cristianos tenemos que resistir firmes en la fe,
con la armadura de Dios puesta para poder resistir la tentación, los dardos de fuego del enemigo, todas las cosas que a diario se oponen a nuestra vida cristiana. Pero hay que ser un pacificador, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios son pacificadores, no guerreros. Y en eso consiste la bienaventuranza de este versículo: ser un pacificador. Haz la paz, resiste firme en tu posición de fe en paz. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. Las personas que son perseguidas en los países donde esto sucede, esas personas que son perseguidas por su fe, perseguidas por predicar el Evangelio, son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Predica el Evangelio a tiempo y destiempo. No midas las consecuencias. Dios está en cargo de esas cosas. Lo de nosotros es hacer la obra. Dios se encarga de lo que va a suceder en medio de esa obra que estamos haciendo, que estamos realizando para Dios. Los que padecen persecución por causa de la justicia, pero no la justicia penal, sino la justicia divina. Aquellos que los persiguen porque son cristianos, como pasa allá en Nigeria con el grupo Boko Haram, lo que está pasando en estos mismos momentos en Siria con los cristianos drusos allá. Bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Y esta es la palabra clave, la palabra principal en este versículo: mintiendo. No importa todo lo mal que hablen de ti, si es mentira. No importa todo lo que te critiquen, si es mentira. No importa todas las culpas que te echen, si es mentira. Eso te va a pasar siempre. Eso es inevitable. Siempre vas a ser el culpable, porque humanamente ese es un defecto de nuestro ego humano. Nadie es culpable de nada. Los culpables son todos los demás. Eso es una constante. Eso, no esperes que nadie reconozca su culpa. Eso muy difícil que suceda. Y el día que lo veas suceder, apúntalo, tómale foto, porque eso no se ve todos los días. Normalmente todo el mundo es inocente y los culpables son los demás. Por eso, esta es la palabra clave aquí: mintiendo. Que te echen la culpa de todo, siendo mentira. Que te critiquen de todo lo que salió mal, siendo mentira. Que te achaquen todas las malas intenciones habidas y por haber, siendo mentira. Entonces vas a ser un bienaventurado. Si todo lo mal que hablan de ti, si todo lo que te acusan es mentira, eres un bienaventurado. Y el versículo 12, que es donde termina el sermón del monte, dice: gozaos y alegraos. Aparte, además de todas estas bienaventuranzas que Dios nos promete, si somos pobres en espíritu, si lloramos, si somos mansos, si tenemos hambre y sed de justicia, si somos misericordiosos, si tenemos un limpio corazón, si somos pacificadores, y si padecemos persecución por causa de la justicia, y si cuando nos vituperan y nos persiguen y dicen y hablan toda mal de nosotros es mentira, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. El galardón no es en la tierra, el galardón es en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y la comparación es esta: todos los profetas los persiguieron y los mataron.
y a ninguno le dieron ningún galardón en la tierra, pero todos obtuvieron su galardón en el cielo. El galardón es en el cielo. Gózate y alégrate de que aquí en la tierra estés atravesando por estas circunstancias y que tengas que poner en tu vida estas actitudes que Jesús está recomendando para que puedas ser un bienaventurado. Y entonces tengas motivo para gozarte y alegrarte, porque tu galardón está seguro en el cielo. En esta hora, recuerda esto, eres un bienaventurado. Dios te ha bendecido. Eres un bienaventurado de Dios. Por tanto, gózate y alégrate, porque tu galardón en los cielos está seguro por la fe, por la perseverancia, por la consagración, por mantenerte siempre firme en la fe de Jesucristo, haciendo la paz, haciendo misericordia, teniendo un corazón limpio, llorando, quebrantado y arrepentido delante de Dios, siendo un manso, controlando tu energía y tu fuerza para ponerla al servicio de Dios, construyendo. Sé un pacificador, eres un bienaventurado cuando haces la paz. Gózate y alégrate, eres un bienaventurado. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad y tu misericordia, porque tú eres bueno y en todo momento nos asistes en todas nuestras necesidades, sin tener en cuenta nuestros defectos y nuestros errores, porque tu santidad y tu perfección está por encima de todo eso, y tú nos cubres con tu gracia, Señor, porque tú has prometido que vas a estar con nosotros, tú has prometido que nos vas a ayudar, tú has prometido que tú eres nuestro refugio, Señor. Por eso en esta hora recurrimos a ti, ponemos nuestras inquietudes, todas nuestras inquietudes las ponemos en tus manos, Señor, porque tú eres el único que sabe la solución y el camino que debe tomar nuestra vida. En esta hora, Señor, te pedimos por los enfermos, te pedimos por los que están sufriendo persecución en esta hora, Señor. Sé bueno, sé misericordioso, Dios. Salva la vida, Dios. Trae a ti los perdidos, Señor, que ellos entiendan que solamente Jesucristo es el camino que los puede llevar a la salvación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones y como siempre les digo, nos vemos en la próxima meditación de la palabra de Dios.